Capítulo 82. Mujer, ¿por qué lloras? Este capítulo está basado en Mateo 28, 1 y 5 al 8, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12, Juan 20, 1 al 18. El primer día de la semana, muy temprano, las mujeres que habían estado al lado de la cruz se dirigieron a la tumba para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaron en su resurrección de los muertos. El sol de sus esperanzas se había puesto. No recordaron sus palabras, volveré a verlos. Ignorando lo que ya había sucedido, se acercaron al huerto diciendo, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? De repente, los cielos se iluminaron de gloria. La tierra tembló. La gran piedra había sido removida. La tumba estaba vacía. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar. Al ver que la piedra había sido movida, se apresuró a contarles a los discípulos. Mientras tanto, las otras mujeres llegaron. Una luz estaba brillando alrededor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había corrido la piedra. Había tomado forma humana para no alarmar a estas amigas de Jesús. Sin embargo, la luz de la gloria celestial todavía brillaba a su alrededor, y las mujeres tuvieron miedo. No teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Miraron dentro de la tumba, y otro ángel en forma humana dijo, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Las mujeres ahora lo recordaron. Él había dicho que iba a resucitar. ¡Qué día maravilloso! Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. María no había oído las buenas noticias. Fue hacia donde estaban Pedro y Juan con el triste mensaje, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor, y no sabemos dónde lo pusieron. Los discípulos se apresuraron para llegar a la tumba y vieron el sudario y las vendas, pero no encontraron a su Señor. Sin embargo, había evidencia de que había resucitado. El lienzo y las vendas no estaban tirados desprolijamente, sino que estaban cuidadosamente doblados, cada uno en su lugar. Juan vio y creyó. Ahora recordaba las palabras con las que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esas telas con tanto cuidado. Mientras el poderoso ángel del cielo corría la piedra, otro entró a la tumba y desató las envolturas del cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador que dobló cada una y las colocó en su lugar. A la vista de aquel que guía las estrellas y los átomos, no hay nada sin importancia. María había seguido a Juan y Pedro hasta la tumba. Cuando estos volvieron a Jerusalén, ella se quedó ahí. El dolor llenaba su corazón. Al mirar dentro de la tumba vacía, vio dos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Pensando que debía encontrar a alguien que le pudiera decir lo que había sucedido con el cuerpo, dio la vuelta para irse. Otra voz se dirigió a ella, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Con ojos nublados por el llanto, María vio a un hombre y, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. Si la tumba de este hombre rico era considerada demasiado noble para Jesús, ella misma podía darle un lugar. Había un sepulcro que la voz misma de Cristo había dejado desocupado, el sepulcro donde habían colocado a Lázaro. Pero ahora Jesús le dijo en tono familiar, María. Dándose vuelta, vio frente a ella al Cristo vivo. Lanzándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo, Rabboni, que en hebreo significa, maestro. Pero Cristo alzó su mano y dijo, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María se puso en camino con el gozoso mensaje. Jesús rechazó el homenaje de su pueblo hasta que hubiera ascendido a las cortes celestiales y oído a Dios mismo asegurarle que su expiación por nuestros pecados había sido más que suficiente, que por medio de su sangre todos podrían tener vida eterna. El Padre certificó el pacto hecho con Cristo,
que recibiría a hombres y mujeres arrepentidos y obedientes, y los amaría así como ama a su Hijo. Todo poder en el cielo y la tierra fue dado al príncipe de la vida, y éste volvió a sus discípulos que estaban en un mundo de pecado, para que pudiese darles poder y gloria. Cuando el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos hacían duelo y lloraban. El día de regocijo para todo el cielo fue un día de confusión y perplejidad para ellos. Su desconfianza al oír el testimonio de las mujeres muestra cuánto habían perdido la fe. No podían creer las noticias. Pensaban que era demasiado bueno para ser verdad. Habían oído tanto acerca de las supuestas teorías científicas de los saduceos que apenas sabían podría significar la resurrección de los muertos. Los ángeles habían dicho a las mujeres, vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. El mensaje de estos ángeles a los discípulos debería haberlos convencido de que era verdad. Palabras como esas podían venir solamente de los mensajeros del Señor resucitado. Desde la muerte de Cristo, Pedro había quedado postrado por el remordimiento. La forma vergonzosa en que negó al Señor estaba siempre presente en su mente. De todos los discípulos, él fue quien había sufrido más amargamente. El mensaje de los ángeles le dio la seguridad de que su arrepentimiento había sido aceptado. Lo habían mencionado por nombre. Cuando María Magdalena les dijo a los discípulos que había visto al Señor, repitió el llamado de ir a encontrarlo en Galilea. Y se les envió el mensaje aún una tercera vez. Después de que Jesús ascendió al Padre, apareció a las otras mujeres y les dijo, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. La primera obra de Cristo luego de su resurrección fue convencer a sus discípulos de que su amor y cuidado tierno por ellos no había disminuido. Quería acercar aún más los vínculos de amor con que los rodeaba. Dijo, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Pero aún así los discípulos no podían deshacerse de su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres habían dicho que habían visto al Señor, los discípulos pensaron que era pura ilusión. Parecía que una dificultad se sumaba a otra. Habían visto a su maestro morir, se habían visto privados de su cuerpo, y estaban acusados de haberlo robado con el propósito de engañar a la gente. Tenían poca esperanza de corregir esos falsos rumores que cada vez se hacían más populares. Temían el odio de los sacerdotes y el enojo del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús. A menudo repitieron las palabras, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Solos y con el corazón herido, se reunieron en el aposento alto. Cerraron las puertas y las atrancaron, porque sabían que en cualquier momento el destino de su amado maestro podía llegar a ser el suyo. Y todo este tiempo podrían haber estado regocijándose por saber que su Salvador estaba resucitado. Muchos hacen hoy lo que los discípulos hicieron. El Salvador está cerca de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo reconocen. Él les habla, pero no entienden. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. No mires la tumba vacía. Que de corazones agradecidos y de labios tocados por el Espíritu Santo salga la alegre melodía, Cristo ha resucitado. Él vive e intercede por nosotros.